Vamos a calcular la perspectiva cónica de un cono apoyado en una generatriz. Dibujamos, por ejemplo, el cono. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Tenemos entonces la posición de la circunferencia. Vamos a marcar los ejes para definirlo mejor. Entonces, una vez que tenemos los ejes, ya hacemos el diámetro vertical y el eje de revolución de la figura. Mientras que hacemos también aquí el eje ortogonal al anterior, eje horizontal de la figura. Bueno, por último, una vez que tenemos esto con escuadra y cartabón, deberíamos hacer aquí la paralela a este eje. Vamos a aprovecharnos de esto, pero porque aquí el trípode nos lo impide, ¿no? Y ahora, por último, vamos a proyectar estos puntos. También habría que hacerlo mediante escuadra y cartabón. O sea, venir por aquí, ya digo, con dificultad lo puedo trazar. Entonces desplazo la línea esta, la regla esta, y proyecto este punto ortogonalmente a la línea de tierra. Lo mismo hago con esto. O sea que esta línea y esta no es que esté muy bien cuadrada. Bueno, eso quiere decir, si está bien hecho, esto debería ser igual que esto. Esta medida debería ser igual que esta. Bueno, por último vamos a darle, por ejemplo, prolongamos un poco más el cono. Hacemos el eje más grande y vamos a hacer que el cono tenga esta inclinación, su generatriz. Entonces este punto lo unimos ahora con este y ya tenemos el cono en planta y alzado. Bueno, pues esto ahora decimos, el cono está apoyado en una generatriz, entonces ya aprovechamos esta generatriz como línea del suelo, es el alzado del cono, ¿no? Entonces, según este alzado, teníamos que esta era la línea de tierra. Bueno, pues ahora hacemos un cambio de plano. Consideramos ese el alzado, entonces le damos la vuelta para verlo mejor y ahora proyectamos esto para tener la planta, ¿no? Entonces, cogiendo otra vez, aquí el trípode parece que me lo impide bastante. A ver, aunque sea tuerzo la cámara, lo digo para proyectar ortogonalmente esos puntos que tengo del cono. Por un lado tengo esta línea que debe ser ortogonal y tengo esta otra. Hago una ortogonal aquí, que ya me choca con el trípode, no puedo desplazar más la regla, y este va a ser el nuevo eje de revolución. Tendría que ser discontinuo, intercalando trazos mayores y menores, como aquí. Proyecto también, a ver si me lo permite, aquí el vértice del cono, que es este, y ya tengo entonces este punto. Bueno, por último, sé que si cojo aquí el punto medio de este segmento, podría hacer la mediatriz. Hago aquí una línea vertical respecto a mi nueva referencia y tengo que el diámetro de la base es este. Bueno, pues ese diámetro es invariable. Eso quiere decir que ya lo tenía cogido aquí, si no recuerdo mal. Esta medida es el radio, entonces va a ser el semieje mayor, ¿no? Que aquí resultará invariable, ¿no? Entonces tengo aquí los dos semiejes que me definen también la verdadera magnitud del diámetro de esa base del cono, ¿no? En consecuencia ya puedo seguir esta dirección para hacer el cuadrilátero rectángulo que inscribe a la elipse, ¿no? Y por último puedo hacer la elipse y las tangentes desde este vértice, ¿no? Entonces, para trazar la elipse podría obtener aquí algún punto, para ser más preciso, pues por ejemplo cogiendo el punto medio aquí, uniendo este punto con este punto con este,
Es una elipse muy excéntrica, y ahora este punto con este. O sea, el punto medio de esto con esto y estos dos vértices, la diagonal de estos dos cuadriláteros. Con lo cual tengo aquí un punto de la elipse, su simétrico a igual distancia aquí abajo, y lo mismo su simétrico aquí y su simétrico aquí. De esta manera ya puedo hacer la elipse con bastante precisión. Pues voy a intentar ajustarla lo más posible. A ver, sé que sale tangente de aquí, pasa por este punto, entra tangente por aquí, sale tangente por aquí. Aquí hay igual grosor para cada uno de los puntos, aunque no lo parezca. Entra tangente por aquí, pasa por ese punto que calculamos. Y lo mismo aquí, sale tangente, pasa por este punto, entra tangente por aquí. Y lo mismo, pasa por ese punto, entra tangente por aquí. Bueno, más o menos esa sería la forma de la elipse. Bueno, una vez ya que tuviéramos la elipse, podríamos calcular desde este punto las tangentes a la elipse. Una y otra. Con lo cual ya tenemos en plantilla alzado el cono. Se está apoyando en una generatriz, por eso vemos esta cara. Bueno, por último, ahora para representarlo en perspectiva cónica, vamos a hacer que, por ejemplo, este sea, aquí habría que hacer otra línea ortogonal a estas, o bien paralela a esta de aquí, a ver si me lo permite el trípode. Bueno, me choca aquí abajo, la voy a hacer aunque sea desplazando el trípode. Bueno, no hay forma posible, la voy a hacer aquí aunque sea así a ojo. Entonces tengo aquí, este va a ser mi plano de cuadro. Y voy a hacer que, por ejemplo, este sea la posición del punto de vista sobre esta línea, también dejando aquí espacio. Tendría que hacer aquí una ortogonal bien. A ver. Bueno, como el trípode tengo que apartarlo y deja de verse la imagen, pues lo voy a hacer también aproximado. Entonces tengo aquí el punto de vista V y su proyección sobre el cuadro, ¿no? Con lo cual estos son los datos de la perspectiva. Alzado nuevo de la figura, como aquí tenía los dos segmentos de la línea de tierra, voy a poner aquí un doble segmento, ¿no? Y ahora, una vez que tenemos esto, ya solo habrá que calcular como mínimo el vértice y estos 4 puntos, ¿no? Podemos hacer incluso el cuadrilátero este inclinado, ¿no? Vamos a colocar aquí, por ejemplo, también una paralela, y ya colocamos la línea de tierra de la perspectiva cónica. O sea que esta va a ser una línea paralela a esta, ¿no? Esto va a ser el alzado, y para entenderlo será algo como esto. Tenemos el plano de cuadro, tenemos aquí el plano de cuadro es donde se dibuja, tenemos aquí el plano del suelo, y ahora tenemos aquí la circunferencia del cono que está apoyado sobre una generatriz ahí debajo, que por supuesto es paralela a la línea de tierra. O sea que este cono es el que hay que proyectarlo sobre este plano de cuadro desde este punto de vista, ¿no? Y esa es la perspectiva de la figura, ¿no? Vemos que está apoyado en una generatriz que queda por ahí abajo, y que al mismo tiempo el cono es aquí tangente, o sea que en realidad esta línea tendrá cierto ángulo, ¿no? Y eso es lo primero que vamos a calcular. Entonces vamos a dibujar lo primero esto proyectado en el suelo, ¿no? Vamos a marcar aquí, por ejemplo, la posición de la línea del horizonte, con lo cual tendremos que alejar un poco para que salga todo el dibujo. Bueno, la perspectiva de estas dos líneas, prolongo esta línea, es paralela a esta y la tenemos aquí y aquí. Ahora
vamos a quitar aquí este eje que ya no tiene nada que ver con el nuevo dibujo. Prolongo la línea VP, obteniendo aquí en la ortogonal al horizonte, que es esto. Esto será la línea de tierra. Tenemos que la perspectiva de estas dos líneas, que será esta y de esta, estas dos tangentes a la circunferencia, siguen la dirección hacia P, ¿no? Por tanto, la perspectiva de esta línea será esta, ¿no? Aquí V está desplazado hacia aquí, aquí lo puse hacia este lado para que se vea la circunferencia. Bueno, la perspectiva de esas dos líneas será esa y esta. Es la proyección del cuadrilátero. Y ahora voy a trazar, por ejemplo, voy a obtener este punto. Lo puedo hacer, si quiero, con una línea cualquiera. Por ejemplo, voy a hacer esta con este ángulo mismo, ¿no? Sale de aquí, de la traza, y sigue esta dirección. Entonces cojo esa dirección y ahora ya sé que esa dirección me define aquí una fuga. Proyecto mediante una línea ortogonal a la línea del horizonte ese punto, proyecto mediante una ortogonal aquí este otro punto, y por tanto la perspectiva de esa línea es esta. Eso quiere decir que la perspectiva del punto que voy a llamar A es A', intersección de estas dos líneas, en la perspectiva, ¿vale? Entonces, para comprobar que es cierto, podría alinear A con V y la perspectiva sobre el cuadro queda aquí. No tengo más que hacer por aquí una ortogonal y efectivamente esa ortogonal corta esta recta en este punto, ¿no? Ortogonal a la línea de tierra. Por lo tanto, ya tengo este punto y ahora este punto sé que queda aquí. Y esta línea es paralela a esta, ya la trazo. Con lo cual ya tengo aquí este cuadrilátero que está en el suelo, también aquí en el plano del suelo. Bueno, una vez que ya tengo esto, pues ahora sé que este punto quedará sobre el punto medio de esto. El punto medio puedo calcular este punto o puedo directamente aquí hacer las dos diagonales. En el momento en que hago una diagonal y la otra, pues ya sé que el punto medio de ese cuadrilátero va a quedar aquí. Por tanto, este vértice va a quedar según esta dirección. ¿Y dónde queda? Pues si alineo este punto con V, que no tiene por qué coincidir con esa línea, de hecho vemos que no coincide, vemos que corta aquí. Entonces, haciendo una línea vertical, veo que corta aquí. Por tanto, este punto es el que deberé unir con esto, con ese punto y con este. O sea que ya tengo realmente esta forma plana aquí sobre el suelo, que sería la proyección de la caja esta del cono, ¿no? Entonces ahora lo único que necesito es la altura de este punto de aquí arriba, de este cuadrilátero que estará así en pendiente, ¿no? Entonces la altura de la figura me la da es esta. La tengo aquí en el alzado, la coloco aquí, esta es la altura, ¿no? Entonces a partir de este punto colocaré esa altura, cojo la altura, la coloco aquí, y entonces esta línea que era ortogonal a la línea de tierra la continúo hasta aquí. Por tanto, ahora ya sé que la línea superior es esta, y como aquí tengo este punto, pues tengo esta línea y por aquí será una paralela, ya que son líneas frontales, ¿no? O lo que es lo mismo, si por aquí levanto una vertical, pues debe cortar aquí. Bueno, ya tengo el cuadrilátero donde voy a meter la circunferencia, ¿no? Con lo cual, pues ya tengo todo, porque si ahora hago aquí la elipse, ya tengo la circunferencia del cono, ¿no? Entonces hago aquí los dos segmentos, se cortan en este punto, trazo por aquí esta línea que viene por aquí hasta el medio, si está bien dibujado. Bueno, y una vez que tengo esto, también esta línea será una paralela a ambas, ya que estas en el espacio también son paralelas, ya que este triángulo y este son homotéticos respecto a este centro. Entonces, haciendo por aquí una paralela, tengo ya los 4 puntos por donde va a pasar la elipse y tengo el vértice, ¿no? Que efectivamente comprobamos que es cierto porque alineamos con V y tenemos aquí la proyección de este punto. Llamaremos punto T y su perspectiva T', que proyectado aquí arriba queda sobre esta línea, ¿no? Entonces ya solo nos queda hacer aquí esto. Bueno, aquí no podemos coger el punto medio, habría que calcularlo si queremos mediante las diagonales, o podemos coger aquí el punto medio. Entonces si cojo aquí el punto medio de esto,
y alineo con esto, con este punto. Ahora me acerco un poco, ya que estamos ya solo en ese cuadrilátero. Al unir este punto con el punto medio y ahora este punto con este de aquí abajo, obtengo aquí un punto de la elipse. Vale. Y como esto seguía líneas paralelas, pues si hago aquí esa dirección y la repito aquí, pues tendrá su simétrico en el espacio, ¿no? Lo mismo, si ahora fugo por allá, aquí como también voy a tener que calcular la lejanía, lo mejor es que coja aquí el punto medio, coja el punto medio, lo una con este, y ahora haga aquí la diagonal. Con lo cual tengo aquí ya el punto de la elipse. También sigo esta dirección de la línea inclinada y a igual distancia cojo ahí el punto correspondiente. Con lo cual tengo este punto subsimétrico respecto a este eje, igual que tengo este punto en el espacio que es simétrico de este y este que es simétrico de este respecto a este eje. Con lo cual ya puedo trazar la elipse con precisión. Sé que entra tangente, pasa por ese punto, pasa por su simétrico, entra tangente, sale tangente de ese punto, viene por este punto, ahora viene, entra tangente por aquí, pasa por este punto, viene por este otro punto. Tenemos entonces ya ahí con bastante precisión la elipse, que es la base del cono, tal y como la ve el señor bajo ese punto de vista que teníamos ahí abajo. Una vez ya que tenemos la elipse, basta con hacer las tangentes. Si calculamos muchos puntos con precisión, será más fácil que nos salga ajustada. Y una vez que tenemos la elipse para hacer las tangentes también con precisión, recordamos que el procedimiento es este. Lo pongo aquí aparte. Tenemos la elipse, tenemos un punto exterior, hacemos dos secantes, una mejor hacia el extremo y otra, por ejemplo, por la mitad más o menos, y ahora hacíamos las dos diagonales, una y otra, obteniendo aquí un punto de intersección. Uníamos este punto con este, teníamos esta línea, este punto con este, teníamos esta línea. Tenemos aquí otro punto de intersección. Haciendo la línea que pasa por este punto y este, tenemos lo que se llama la polar, ¿no? Que es en realidad la recta que corta la elipse en dos puntos por donde pasan las tangentes desde P. Vale. Bueno, ese sería el procedimiento para hacer esto de forma precisa, ¿no? Bueno, una vez ya que tenemos esto, ya lo ajustamos un poco mejor y dibujamos. Entonces ya a bolígrafo, por ejemplo, a ver, dibujamos a bolígrafo la elipse. Entra tangente por ahí, viene tangente por aquí abajo, pasa por ese punto que calculamos, pasa por ese punto, pasa por aquí tangente. Bueno, nos salió mejor a lápiz que a bolígrafo. Pasa por este punto, pasa por este y entra tangente por aquí. Esa es la elipse, que es la base del cono inclinado, ¿no? Y ahora hacíamos las dos tangentes desde el vértice que queda aquí. Bueno, pues ese es el cono que está apoyado en el suelo y tenemos ya su perspectiva. Vamos a darle un poco de sombra para que se vea mejor, o sea que la superficie, vamos a quitarlo. Tenemos por un lado la perspectiva que nos queda por aquí, que para dar sombra al cono podemos oscurecer los laterales y será la mejor forma de percibirlo como que tiene el volumen y que es realmente una superficie cónica, ¿no? E igual que hacemos ese, también podríamos hacer aquí, para que se entienda, la proyección en el alzado, haciendo aquí líneas que son generatrices del cono y lo mismo aquí. Esta generatriz y esta generatriz. Y lo mismo aquí, esto en planta. El conjunto de generatrices que se oscurecen hacia el borde y luego podremos también oscurecer aquí la superficie
de la circunferencia base. Bueno, entonces le damos un poco de sombra. Tenemos aquí, por ejemplo, esta sombra. Y aquí también para el contorno. Entonces, esta es la planta de la figura y el alzado. Y ahora quitamos aquí las sombras que exceden a la figura. Podemos dar una zona de luz, ahora mismo por aquí. Remarcamos por aquí por donde estaba la elipse. La elipse venía por aquí. Esta era la circunferencia base del cono. El contorno en el alzado apoyado en una generatriz, y aquí las generatrices del contorno de ese cono. Bueno, por último podríamos darle un poco más de contraste aquí, por ejemplo, y por aquí. Y lo mismo aquí. Y aquí igual. Si le damos mucho oscuro puede parecer que es una superficie cónica con un hueco. A no ser que oscurezcamos toda la cara por igual. Bueno, vamos por último. Bueno, esta es la perspectiva entonces de el cono dado en planta y alzado, y ahí la perspectiva cónica que le hicimos a partir de la caja donde se inscribía el cono, que es la forma más sencilla de hacerlo. Bueno, decíamos, una vez que ya hemos obtenido esto, vamos a calcular lo que pasa es que ya tenemos las sombras. Vamos a hacer las sombras, pues por ejemplo, desde un punto de luz. Entonces no necesitamos hacerlo aquí, lo podemos hacer en diédrico o directamente ya hacerlo en cónica. Entonces, para hacerlo directamente en cónica, que se ve mejor, nos acercamos solo a la perspectiva cónica y colocamos un punto de luz. Vamos a hacer que, por ejemplo, para que no caiga muy lejos, el punto de luz vamos a hacer que esté aquí detrás. Si yo, por ejemplo, lo coloco aquí, hago una vertical y digo, bueno, el punto de luz este, si está aquí, se proyecta aquí al lado. Entonces, si por ejemplo lo coloco aquí, voy a colocarlo aquí, por ejemplo. Aquí está el punto de luz y aquí su proyección sobre el suelo, L', como si fuera un foco. Eso quiere decir que este punto tiene su sombra aquí. Y necesariamente, al unir con este punto de fuga,
con este, tengo que la sombra de esta línea será esta. Y la sombra de este punto caerá, ya que es el del espacio, en la intersección con esta línea. O sea, caerá aquí detrás. Bueno, entonces decía, simplemente siempre para calcular cada punto, a ver, debí coger este, porque es la proyección del punto sobre el suelo. Entonces sobre el suelo, pues realmente aquí es que ya ni se distingue dónde está. Era este. Bueno, pues alineando este con este, aquí lo tenemos. Y ahora, este punto, si tiene la proyección, vemos que la base del cuadrilátero está aquí, o sea que es aquí. Alineamos este punto con L' y corta al rayo de luz aquí. Entonces la sombra de esta línea será una paralela y la sombra de este punto alineando con V cae aquí. Eso quiere decir que si alineamos L' con este punto y estuviera bien dibujado, pues necesariamente esta línea pasaría por la proyección de este punto sobre el suelo, o sea, por aquí, ¿no? O sea que realmente más exactamente quedaría aquí abajo. Bueno, por tanto, la tangente esta ya nos define aquí, la tangente aquí en la base, nos define hacia dónde se va a proyectar la figura, ¿no? Este punto habrá que unirlo también con L', ¿no? Y tenemos que la sombra del cuadrilátero, este punto es este punto lo calculamos, venía aquí, y ahora la sombra de esta línea será esta. O sea que en realidad tenemos que calcular la sombra de este cuadrilátero, que es esto, ¿no? Hasta ahora este punto, que alineamos la proyección de este punto con L', sabemos que la sombra de este punto va a caer sobre esta línea, la que pasa por ese punto aquí abajo. Entonces, alineando este punto con el punto de luz, cae aquí. Por tanto, como tenemos la sombra de estos dos puntos, que son estos dos, y luego el cuadrilátero sale de aquí, y por tanto son sombra de sí mismo, tenemos también que esto es el que pasa por el medio. Entonces, necesariamente, pues como pasa por el medio, pues aquí también pasará por este punto y por la sombra de este punto, que es esto, que es este de aquí. O sea, pasará por estos dos puntos. Vale. Bueno, tenemos también que la sombra de esta línea, si alineamos, por ejemplo, este punto con otro aquí más arriba, pues tenemos, este punto tiene la proyección aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, alineándolo con el punto de luz, vemos que al alinear ahora L con ese punto, cae aquí. En todo caso, si no queremos obtener ese punto, pues podemos hacer esta línea, podemos hacer esta otra diagonal y ahora unir este punto con la fuga, con lo cual tendremos ya ahí los 4 puntos, corto aquí el cuadrilátero, los 4 puntos de la elipse. Hacemos la elipse, podríamos seguir calculando puntos de la elipse, en principio con esos 4 puntos ya nos valen. Sabemos que la elipse tiene una forma simétrica respecto a dos ejes. En todo caso, bueno, también se podría calcular, por ejemplo, sobre este cuadrilátero una diagonal, la otra diagonal, ¿no? Y dibujar aquí, por ejemplo, el punto medio. El punto medio del cuadrilátero venía por aquí. Entonces, al unir el punto medio con este, tengo esta línea, y al unir estas dos diagonales, tengo esta otra. La intersección de esta con esta me da aquí un punto de la elipse. Como vemos, baja un poco más. Bueno, sería otra forma de hacerlo. Y como realmente la elipse, la superficie cónica es tangente a toda la circunferencia, pues necesariamente este punto, por estar apoyado en el suelo, es sombra de sí mismo. Entonces habrá que hacer una tangente a la elipse y una tangente a la elipse. Eso quiere decir que la sombra viene por aquí, es todo esto. Y si queremos saber aquí dónde se recorta la sombra, entonces para eso vamos a quitar luz. Y ahora ya calculamos las sombras bien. Ya que ahora sabemos que, vale, puede tener un poco de degradado al final, pero ahora vamos a calcular con precisión la luz. No es una luz difusa, ¿no? Entonces, por último, una vez ya que unimos este punto con
digamos, hacemos la tangente a esa elipse que viene por aquí y la otra tangente que viene por aquí. Entonces en el punto de tangencia lo unimos con L y vemos que corta aquí. Por tanto, la sombra propia de la figura es esta, hasta ese punto, esa generatriz. Bueno, así está calculado ya. Eso no quiere decir que la sombra sea perfectamente recortada, o sea, la sombra, aunque sea perfectamente definida, aquí se difunde un poco el contorno, ¿no? Pero bueno, este punto es en realidad el de cambio de curvatura, no, el punto de tangencia proyectado desde L sobre esta circunferencia. Entonces ahora ya sé que la sombra del cono realmente es eso. Lo que no quita que aquí pueda poner un ligero degradado y que aquí pueda fundir ese contorno un poco. Ya no es una cuestión de cálculo, ¿no? Lógicamente lo que queda aquí detrás pues también quedará todo en sombra porque la luz está detrás de la circunferencia. Entonces todo esto es sombra y todo esto es sombra, ¿no? Eso quiere decir que la superficie en sombra aquí abajo se proyecta todo por aquí. Ya lo sombreamos. Como vemos, intercepta ahí, pasaría por aquí detrás, o sea que eso se ve todo en sombra. Y tenemos ya al completo la sombra de la figura que proyecta sobre el suelo y viene por aquí. Ya habíamos visto. Y ahora ya, si quisiéramos hacerlo más real, lógicamente, pues aquí cerca de la figura va a tener más intensidad y aquí también va a tener más oscuridad, todo por aquí abajo. Allí donde hay el entrante siempre llega menos luz, pues podríamos oscurecer todo por aquí y al lado del objeto. Y también podríamos hacer aquí la simétrica, o sea, la simétrica de este punto a igual distancia es esto, por tanto ahora al hacer la simétrica de este es esto. Eso quiere decir que si cogemos todos los puntos con su simétrico, aquí podríamos obtener también la circunferencia reflejada, ¿no? Que ya no lo vamos a hacer, pero bueno, sería simplemente hacer esto hacia abajo. Entonces tenemos aquí el triángulo, tenemos este otro también hacia abajo. Hacemos aquí la superficie y aquí nos queda ya, se vería menos todavía. Entonces el reflejo de esa oscuridad quedará por aquí toda también marcada, ¿no? Sumándose a la sombra de la figura, que bueno, ya no lo vamos a hacer porque, como digo, esto no es un trabajo de dibujo artístico, solo de cálculo, ¿no? Bueno, pues ese sería el cono con su sombra y el método para calcular la reflexión. O sea que al tener aquí este triángulo y aquí este otro, ¿no? Pues necesariamente hacemos aquí el triángulo, hacemos aquí el otro, y esta línea y esta, las tres son paralelas, ¿no? Y ahora el cuadrilátero que nos genera aquí la circunferencia inscrita, que es elipse en perspectiva, y aquí la otra, pues tenemos que realmente cada punto va a tener su simétrico respecto al plano del suelo a igual distancia, ¿no? Y como esto aquí tiene el vértice, pues aquí el vértice también saldrá del mismo punto, ¿no? Y esa será la simetría de ese cono, ¿no? O sea que una vez que hiciéramos aquí la circunferencia completa, que ya digo que se va a ver menos, que esta va a ser más excéntrica, va a ser más como esta, entonces unimos con este punto y la simetría pues tendrá que dar aquí otra vez la forma esta. Este se va a ver más estrecho porque como viene por detrás es tapado por este, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos cálculo de sombras y también método para calcular las reflexiones sobre un cono apoyado en una generatriz, lo que se dice en una posición indiferente. Y ahora esto también tendrá sus simétricos, o sea, en el espacio, si simétrico quiere decir que en realidad la curva elíptica pues va a caer más hacia aquí. Pero ya digo, esto aquí no lo hemos calculado, solo hemos puesto ahí el método para hacerlo. Pero ya está todo negro, pero bueno. Entonces, bueno, todos los puntos tendrían que verse reflejados, este con su simétrico aquí abajo, este con su simétrico aquí, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Perspectiva del cono con reflexión y simetría y cálculo de sombras para la perspectiva cónica de esta figura.